Hoy en este capítulo vamos a estar hablando sobre las variables que son pequeños contenedores que nos permiten guardar información temporalmente y después poder trabajar con esa información para hacer lo que nosotros necesitemos, como por ejemplo hacer cálculos, traer esa información, mostrarla en pantalla. Bueno, podemos hacer un montón de cosas. Las variables son un tema muy importante en cualquier lenguaje de programación, así que bien, pues vamos a comenzar. Yo aquí tengo un nuevo documento, simplemente lo voy a guardar bajo el nombre de variables.php. Como puedes ver, está dentro del mismo directorio que el Hola Mundo que hicimos en el capítulo pasado. Y bueno, vamos a hacer lo típico, que es crear nuestra estructura de PHP. Y dentro vamos a crear nuestra primer variable. Esta primer variable, como ejemplo, la voy a llamar nombre. Y esta variable nombre quiero que almacene, bueno, como es lógico, mi nombre. Entonces en este caso simplemente le voy a poner Carlos. Y como puedes ver, es así de sencillo, ya tenemos una variable. Pero ¿qué es una variable? Bueno, una variable básicamente es esto, un contenedor para información que nosotros queramos guardar para después trabajarla más adelante en nuestro sitio web. Por ejemplo, si yo quiero utilizar este nombre varias veces en mi sitio web, bueno, lo puedo almacenar en una variable y si por ejemplo el nombre cambia, simplemente lo tengo que editar una vez en vez de editarlo todas las veces que se tenga que cambiar. Esta es una de las funciones que nosotros tenemos. Entonces, aquí tengo mi variable llamada Carlos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner nuestra palabra reservada echo que te mostré en el capítulo pasado y vamos a agregar lo que es nuestra variable llamada nombre. De esta forma, ponemos punto y coma, muy importante, y si vamos a nuestro navegador y aquí actualizamos en nuestro archivo de variables.php, como puedes ver tenemos lo que es nuestro nombre Carlos. Por cierto, si no encuentras este archivo, ya sabes que está en esta ruta, te puedes ir a tu curso de PHP y aquí lo tienes. Bien, entonces aquí ya tenemos lo que es nuestro nombre de Carlos y si nosotros aquí lo modificamos por cualquier cosa, se va a modificar en pantalla también. Ahí está, como puedes ver. Y nosotros podemos guardar un montón de cosas. Nosotros no solo podemos guardar texto, podemos guardar lo que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos guardar, no sé, podemos guardar números. Vamos a crear una variable llamada número que sea igual al número 7, porque el 7 es mi número favorito. Y entonces aquí, en vez de ponerle nombre, le podremos poner número. Y ahora estamos trayendo a pantalla lo que es el número 7. Entonces actualizamos y ahí está, ahí lo tenemos. Las variables tienen ciertas reglas, como por ejemplo, que tienen que empezar por este signo de dólar. Muy importante que empiecen así. También, muy importante, son sensibles a mayúsculas y minúsculas, por lo cual si pones número con mayúscula, esto no funcionaría, te marcaría un error. De hecho, vamos a comprobarlo. Si actualizamos, como puedes ver aquí nos marca un error. Dice que nuestra variable está indefinida. Indefinida significa que no la hemos creado, pero aquí la tenemos. Lo que pasa es que tiene que estar en minúscula. Sí, aquí también la pusimos en minúscula. De cualquier forma, yo te recomiendo que las dejes en minúsculas para que tu código sea más legible. Además, las variables no pueden llevar espacios, tampoco pueden empezar por números o tampoco pueden llevar caracteres especiales como por ejemplo un punto. No pueden llevar los puntos, no pueden llevar por ejemplo la letra ñ. Este tipo de caracteres no los puede llevar. Que bueno, aquí sí que me lo está marcando bien el editor de código, pero no te dejes engañar. De momento yo te recomendaría que no le pongas ningún carácter especial, simplemente letras que tengas en el abecedario en el inglés común que nosotros conocemos. Ahora, ¿qué tipos de datos podemos almacenar en una variable? Bueno, podemos almacenar cadenas de texto, que esto es una cadena de texto, simplemente es texto cualquiera. Y muy importante, las cadenas de texto tienen que estar encerradas por comillas dobles o comillas sencillas. Utilizar comillas dobles a comillas sencillas tiene una diferencia que bueno, ya vamos a estar viendo más adelante. De momento la voy a poner con comillas sencillas y esto es una cadena de texto. De hecho, aquí te lo voy a poner, vamos a ver. Aquí te voy a poner un comentario para que tú las vayas identificando. De hecho, lo voy a agregar de esta forma para que sea un poquito más legible. Tenemos las cadenas de texto, tenemos los números enteros. Un número entero, por ejemplo, sería el número 7. Después tenemos los números con decimales. Entonces vamos a agregarla. Número decimal. Como puedes ver, estoy agregando aquí el guión bajo. Esto sí que lo podemos hacer. Y el número decimal sería, por ejemplo, 7.7. Entonces es muy diferente. Y este tipo de valores se llama double. De esta forma. Después tenemos el tipo de valor booleano. El tipo de valor booleano es el que nos permite almacenar verdadero o falso. Entonces vamos a crear aquí una variable llamada verdadero. Y le vamos a decir que va a ser igual a false. Aquí podemos guardar true también o false.
Solo podemos guardar uno de estos dos valores. Y ojo, otra cosa que también te quiero comentar. A diferencia de otros lenguajes de programación, aquí no tienes que especificar el valor que una variable va a guardar. Simplemente le pones el valor, por ejemplo, una cadena de texto, y automáticamente detecta que tú quieres guardar una cadena de texto, porque es lógico. Si nunca has programado, en otros lenguajes de programación sí que se tiene que hacer. Tú le tienes que decir, bueno, en la variable número yo quiero guardar un número. En la variable nombre yo quiero guardar una cadena de texto, y así te tendrías que ir con cada una de ellas. Entonces tenemos diferentes tipos de datos, no te los voy aquí a mostrar todos, simplemente te estoy mostrando los más importantes. Tenemos estos que los voy a poner aquí en pantalla. Tenemos el arreglo, que vamos a ver en los próximos capítulos, el objeto, la clase y también el tipo de dato null. Esto es cuando una variable, en este caso con una variable no le hemos asignado ningún valor. Por ejemplo, si nosotros aquí creamos una variable de tipo edad, por ejemplo, bueno, no es de tipo edad, sino el nombre es edad, y la dejamos de esta forma, esta variable todavía no le hemos asignado ningún valor. Entonces, por defecto, esta variable va a ser de tipo nulo, o lo que se le conoce en inglés como null. Otra cosa muy importante de la que me gustaría hablar es que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una cadena que queremos mostrar en pantalla, la hacemos con la palabra reservada echo. Y si, por ejemplo, ponemos nuestro hola mundo, si nosotros guardamos y actualizamos, vamos a obtener lo siguiente. Como puedes ver, dice hola mundo. Perfecto. Nosotros tenemos las comillas sencillas y también tenemos las comillas dobles y las sencillas. De esta forma, si nosotros aquí actualizamos, como puedes ver, en ambas formas funciona correctamente nuestro hola mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre usar comillas dobles y comillas sencillas? Bueno, lo que pasa es que si, por ejemplo, nosotros queremos mostrar un saludo, como por ejemplo hola y el nombre de la persona, nosotros podríamos hacer algo como por ejemplo hola nombre, que nos traería hola, en este caso lo que trae la variable nombre, que es Carlos. Pero si guardamos y actualizamos, como puedes ver, no nos marca hola Carlos, simplemente nos dice hola y el nombre de la variable. Entonces nosotros no queremos eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues esto lo podemos hacer con comillas dobles, simplemente haciéndolo de esta forma. Las comillas dobles nos permiten dentro poder llamar variables y traer su valor de esta forma. Entonces, si actualizamos aquí en pantalla, como puedes ver, ahora sí dice hola Carlos. Y esto es algo muy importante que tienes que tener en cuenta. Las comillas dobles no te permiten ejecutar dentro variables. Entonces, depende de cuándo tú quieras traer variables y cuándo no. Yo, como recomendación propia, yo te diría que siempre utilices comillas sencillas de esta forma, excepto cuando tú quieras traer un nombre de esta forma, excepto en algunas ocasiones. Entonces, ¿cómo le podríamos hacer si queremos trabajar con comillas sencillas y queremos traer el nombre? Bueno, pues es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es hacer lo siguiente, y es encerrar lo que es nuestro texto dentro de comillas y lo que es una variable separarla. Pero para separarla tenemos que concatenar lo que es nuestro texto a nuestra variable. ¿Qué significa concatenar? Bueno, juntar básicamente. Para ello concatenamos con el punto. Y con el punto estamos diciendo, queremos que nuestra variable la juntes a este texto que teníamos aquí. Entonces, si guardamos y actualizamos, como puedes ver, ahora sí funciona hola Carlos y lo tenemos aquí correctamente. Como puedes ver, tenemos esta forma de hacerlo y tenemos esta otra forma de hacerlo donde simplemente utilizábamos comillas dobles de esta forma. A ti te puede parecer que esta segunda forma sea mucho más fácil de hacer porque es más legible. Claro que es más legible, pero en algunas ocasiones hacerlo de esta forma te puede traer problemas de seguridad. Entonces, puedes utilizarlo si quieres, si es que sabes lo que estás haciendo, o si no, hazlo de esta forma como yo te lo estoy mencionando, con comillas sencillas y concatenando lo que es tu variable de esta forma. Así que bien, esto es lo que te quería comentar sobre las comillas sencillas y las dobles. Ya por última, me gustaría comentarte una cosa más. ¿Cómo podemos hacerle para conocer el tipo de dato de una variable? Bueno, para ello tenemos una función llamada getType. Y esta función llamada getType recibe como parámetro nuestra variable. Por ejemplo, si queremos conocer el tipo de variable que tiene, el tipo de dato que tiene nombre, simplemente aquí le pondríamos nombre de esta forma y ya está. Pero si guardamos y actualizamos, como puedes ver, no pasa nada en pantalla. Lo que pasa es que aquí estamos trayendo lo que es el tipo de dato, pero no lo estamos mostrando en pantalla. Para mostrarlo en pantalla, obviamente tenemos que usar nuestra palabra echo. Entonces guardamos, actualizamos y como puedes ver nos dice que es una string, una cadena de texto. Si por ejemplo ponemos en vez de nombre, le ponemos número,
Como puedes ver aquí en pantalla, si actualizamos, nos dice que es un integer, es decir, es un número entero. Entonces de esta forma, esta función es muy útil porque puedes conocer el tipo de dato cuando a veces no lo sabes. Entonces espero que te sirva esta función. Y bien, esto es todo lo que vamos a ver por el capítulo de las funciones y nos vemos en el siguiente.